Un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya vieron al perrito, ¿eh? Este es el perro del vecino, Cobra, amigo mío. Viene y me saluda. Bien, hoy vamos a reflexionar en esa palabra de Dios que nos propone la liturgia. Y en esta semana yo no había podido hacer videos de esta semana. Hoy jueves vengo a hacer porque había estado con muchos problemas de la espalda. Pero estamos aquí, primero Dios, claro que sí. Vamos a reflexionar hoy en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 20 al 26. Hermanos, aquí hay un reto a hacer un examen de conciencia. Sí, aquí hay un reto, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a proclamar este evangelio, como ya dije, Mateo capítulo 5, versículos 20 al 26. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado al tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. Y el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda frente al altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, como les dije al principio, previamente, antes de leer esta lectura, ¿verdad? Aquí hay un reto a hacer un examen de conciencia en primer lugar, ¿verdad? Nos dice el Señor, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. Entonces tenemos que visualizar y entender cuál era la actitud, en primer lugar, de los escribas y de los fariseos. Nos dicen los evangelios, ¿verdad? Podemos ver en cualquiera de los 4 evangelios canónicos, los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio de San Juan, ¿verdad? Que los escribas se sentaban en los primeros lugares, ¿verdad? Para decir, yo soy el mejor, yo soy el que a mí me tienen que rendir pleitesía, a mí me tienen que saludar, y si no me saludan,
la cosa anda mal con toda la comunidad, con todo el pueblo, ¿verdad? Los fariseos ponían cargas al pueblo, le decían, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, pero dicho por el Señor, ¿ok? Y esto es bien importante, dicho por el Señor, hagan lo que les digan, pero no hagan lo que hacen. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que ellos no eran concordes, ellos no actuaban de acuerdo con lo que ellos predicaban. Y eso es para los que somos predicadores, catequistas, formadores de una u otra forma, ¿verdad? Eso es una tentación muy grande para los que somos, ¿verdad? Tratamos de llevar el mensaje de predicación, este ministerio profético de anunciar y denunciar. El profeta no está para adivinar el futuro. Para eso estaban los chamanes y eso. Y si los que conocieron la palabra de Dios, los que conocen la palabra de Dios y siguen tratando de hacer esas cosas, cuidado, se están jugando la salvación. Pero entonces, el profeta, que el carisma de profecía, que es el carisma de predicación, es un carisma para anunciar y denunciar. Y Jesús está anunciando aquí y está denunciando, ¿verdad? Pero si su justicia no es mayor que la de los escribas, que de los fariseos, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer un examen de conciencia y ver cómo está nuestra justicia. Entonces, ¿qué sucede? Que aunque el Evangelio no lo dice aquí, no lo dice, pero en nuestro diario vivir, según vamos creciendo en la caridad fraterna, según vamos creciendo en la fe, en la esperanza, nuestra justicia tiene que asimilarse cada día más a la de nuestro Señor Jesucristo. Y si mi justicia no se asemeja a la de Cristo, algo está mal, ¿verdad? Si mi justicia no se asemeja a la de Cristo, ¿verdad? Aunque sea un pedacito, cada día voy trabajando para que sí vaya asemejándose cada día más y más a la de Cristo. Y eso es bien importante. Esa justicia, ¿verdad? No puede ser como la de los escribas, no puede ser como la de los fariseos, pero debe ser y tiene que ser como la de Cristo. Miren, hermanos, yo fui militar por un buen tiempo y veía cómo, y tuve la oportunidad de estar presente en varios tratados de paz que se lograban entre distintos pueblos, naciones, ¿verdad? Pero esos tratados de paz, si no hay una verdadera justicia, se rompen, se pierden, ¿verdad? Se evaporan, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Que para que, decía, y como decía el Papa San Pablo VI, si quieres paz, lucha por la justicia. Si quieres paz, lucha por la justicia. Y entonces aquí nos pone el ejemplo, ¿verdad? Si tienes algo ¿verdad? Y nos pone el ejemplo, ¿verdad? Primero, has escuchado a nuestros padres se nos dijeron, no matarás y al que mate será llevado al tribunal, ¿verdad? Recordemos que aquí Cristo está haciendo comparando lo que era el Antiguo Testamento con lo que en el Nuevo Testamento Cristo nos propone. Y en el Nuevo Testamento tenemos que correr la milla extra, por así decirlo, ¿verdad? Tenemos que correr la milla extra. Entonces nos dice, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. O sea, que este quinto mandamiento, el no matar, ya no es simplemente
no matar. Implica mucho, mucho más. El yo enojarme con mi hermano y no quererle hablar, no quererle dirigir la palabra, ignorarlo. ¿Ok? Y aquí nos dice el Señor, el que se enoje con su hermano será llevado al tribunal. Mis queridos hermanos, no podemos olvidar que la iglesia nos enseña que vamos a pasar por dos juicios, ¿verdad? Primero, una vez que pasamos de esta vida a la eterna, ¿verdad? Vamos a ser juzgados. Y luego vamos a ser juzgados al final de los tiempos, lo que se llama el juicio final. ¿Ok? Esto es como decir, yo voy a hacer el examen sacar la licencia. Hice el examen teórico de las preguntas y respuestas. Claro, no se asemeja en un poquitito, para dar un ejemplo, ¿verdad? Y, ok, pasé, me aprendí todo lo que me tenía que aprender, pero entonces, luego de eso, viene el examen práctico, donde yo me siento con el examinador, o el examinador ahora, por la cuestión del coronavirus, pues yo vi que se quedan afuera y observan y le dicen, tienes que hacer esto, haz esto de esta forma, y ahí le van anotando, ¿verdad?, qué hace, en qué se equivocó, etcétera. Pues, si nosotros no hacemos examen de conciencia y no resolvemos y no reparamos por nuestros pecados, al final otro nos va a hacer ese examen de conciencia y nos lo va a poner ahí en blanco y negro. ¿Ok? Por eso es que nuestra vida cristiana tiene que estar movida, ¿verdad?, por esa justicia que nace de Dios, que brota del corazón de Dios. Entonces, mi justicia se asemeja a la de Dios. Yo espero que en mi persona, y trato lo mejor con la oración, con el esfuerzo diario, que esa justicia se vaya asemejando cada día un poco más, cada día, ¿ok? Como dice la canción, golpe a golpe, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿ok? Los golpes, esos golpes que dice el autor de esa canción, que me encanta, de Juan Manuel Serrat, un español, son la vida de virtudes, la vida en el espíritu, la vida sacramental, la oración, ¿verdad? Esos son los golpes que tenemos que ir dando y ir caminando. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, cuando hemos hecho ese camino, ¿verdad? Porque no podemos pretender, hermanos, que llegar a donde el Señor sin que hayamos realizado ese camino. El Señor va a mirar hacia atrás y observar el camino que hemos hecho. Por eso es el juicio, ¿verdad? Entonces, y luego les dice, siguiendo, dándonos ejemplos, poniéndolo así de esa forma para que lo podamos entender en cosas, pues, del contexto de la época histórico, cultural. Nos sigue diciendo, ¿verdad? Ya dije, el que insulte a su hermano será llevado al tribunal. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. El que lo desprecie será llevado. Y ya sabemos cuál es ese fuego del lugar del castigo. Ahí, ese es el infierno. Hay que tomar nota. El que lo desprecia. ¿Qué implica el desprecio? El desprecio implica, hermanos, que si yo desprecio a otra persona, yo le estoy diciendo, tú no vales nada,
yo soy mucho mejor que tú, ¿verdad? Eso implica y entonces por eso dije que esto es un reto. Esta palabra de Dios hoy nos pone un reto y tenemos que hacer un examen de conciencia. Y tenemos que entonces poner, bueno, Señor, aquí está. Y en lo que hayamos, no, ¿verdad? Las malas que hayamos cometido en ese examen teórico, bueno, Señor, acepto mi responsabilidad, te pido perdón, Señor, y quiero pedirle perdón al hermano porque hice esto, lo traté así, le dije esto otro, y él es un hijo amado tuyo y él no se merecía eso, ¿verdad? Entonces, por eso, y al final ya nos dice, arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No seas que te entregue al juez. Aquí sigue usando todo ese contexto cultural de las creencias de la época. Busquemos el Catecismo de la Iglesia, numeral 110. Leamos ese numeral para que ustedes vean que cómo los autores bíblicos hablaban en sus contextos de la época. Miren, hermanos, y aquí haciendo un paréntesis, no podemos interpretar la palabra de Dios con nuestra mentalidad actual. Para poder entender este texto tenemos que conocer los contextos, las creencias de la época, las creencias, la vida cultural, sociocultural, etcétera, ¿verdad? ¿Verdad? Más como nos ha enseñado nuestro hermano, de momento se me fue. Después lo escribo, no se apure. De momento se me fue, pero después lo escribo. Como lo ha enseñado nuestro hermano, otra vez, después lo escribo. Porque de momento, ya se me fue. Hasta sudando estoy, imagínense. Hasta sudando. Pues el contexto inmediato, o sea, lo que dice antes y después, lo que sucedió antes y después, y el contexto amplio, lo que sucede en todo ese capítulo. ¿Cuál es el contexto amplio de ese capítulo? El sermón de la montaña, ¿verdad? Y el contexto inmediato, lo que sucedió antes de ese texto. Recordemos que este texto es del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, 20 al 26. Podemos buscar lo que se nos dice antes y después, ¿verdad? Si no nos dice nada después, simplemente lo que dice antes. Y ese es el contexto inmediato. Pero entonces, además de eso, tenemos que tener en cuenta los distintos contextos de cultural, histórico, las creencias de la época, lo que para entonces poder entender lo que quiere decir verdaderamente el autor, mis queridos hermanos. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Yo tengo unos cuantos escritos sobre eso, los voy a tratar de poner en el enlace. Lamentablemente, y tengo que repetirlo, Facebook no me deja poner nada en mi Facebook. Facebook no me deja poner nada de mi blog, que es de bloggers. No me deja poner nada, no sé por qué, pero y le he escrito como 6 o 7 veces o más, cuidado, y nadie me ha respondido, pero para que lo sepan, ¿ok? Si no pongo cosas mías en el blog, en Facebook, perdón, del blog, es que Facebook no me lo permite. Simple verdad. En otras redes sociales, pues lo estoy poniendo, ¿ok? Ya le dejaré saber. ¿Ves bien, hermanos? El reto, examen de conciencia. Vamos a visualizar, vamos a tratar de discernir. En el examen de conciencia, eso es bien importante, el discernimiento de cómo está mi justicia. Si mi justicia se asemeja o no a la del Señor. Miren, hermanos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, a los varones santos, ¿verdad? Se le llamaba el justo, ¿verdad? Pongamos el caso, por ejemplo,
de José, el esposo de María, San José, nos dice que era un varón justo de la casa de David, ¿verdad? Es bien interesante, eso es bien importante entenderlo, que la justicia como virtud, la justicia como don del Espíritu Santo y como fruto del Espíritu Santo es lo que se asemeja más a la santidad, mis queridos hermanos, ¿verdad? Por eso hoy tenemos que esa justicia de Dios que nos lleva a la santidad, hermanos. Entendámoslo así para que, ¿verdad?, podamos trabajar con ellos. Infinitamente gracias, hermanos, por darse su tiempo, escucharnos. Por favor, vamos a crear esa comunidad Anawin, los pobres de Yahvé, los humildes del Señor. Vamos a ir creando. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Ministerio Católico Anawin. Búsquenos en las distintas redes sociales. Primeramente Dios, pongo toda la información allá abajo, las lecturas, todo, ¿ok? Así que, mis hermanos, nuevamente, 1.000.000 de gracias. Cuídense y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.